¿Has visto cómo la mayoría de las personas no se acuerdan de verdad? Solo salen de la cama. El cuerpo se levanta, pero la alma sigue en el oscuro. Se acuerdan con el son del alarme, pero no con intención. Se acuerdan con prisa, pero no con propósito. Mal abren los ojos y ya están reaccionando al celular que vibra, las tareas acumuladas, las voces externas que cobran, que exigen, que presionan. El día comienza, pero no como un nuevo territorio a ser construido. Comienza como una arena, una secuencia de obligaciones automática. Responder, correr, tolerar, engullir. Y poco a poco, la persona se va perdiendo de sí. Se lleva por el flujo y cuando lo percibe, ya es de noche y no se recuerda cómo vivió. Pero hay algo que casi nadie te enseñó. Puedes elegir cómo comienza tu día. Esta elección está en tus manos antes de cualquier otra cosa. Antes de que el mundo diga quién eres. Antes de que alguien te define. Antes de que los problemas se manifiesten. Hay un espacio silencioso, en un momento solo tuyo. Un instante entre el sueño y el movimiento en el que decides si serás el autor de tu día, o solo un personaje en un enredo que no escogió escribir. Ese instante es poderoso. Es pequeño, incluso invisible, pero es ahí que todo comienza. La forma como te despertas molda el tono de todo lo que viene después. Quien desperta automáticamente termina el día esgotado y lo peor, vacío. Porque vivir sin intención es gastar energía demasiado con lo que importa menos. Pero quien desperta con conciencia, quien asume su propio estado interno, luego al despertar, quien empieza con dirección y no con presa, ese vive diferente. Ese construye una vida, mientras que los demás solo sobreviven a ella. El estoicismo es una filosofía que no te promete un mundo perfecto. Te enseña a dominar el único mundo que importa de verdad, el mundo que existe dentro de ti. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, todos concordaban en eso. Lo que importa no es lo que sucede, pero cómo escoges encarar lo que sucede. No comandas los hechos del día, no controlas el humor de las personas, el tránsito, los ruidos, los imprevistos, las sorpresas, buenas o malas, pero comandas tu presencia. Defines la postura con la que entras en el mundo, y eso cambia todo, porque la forma como entras determina si serás arrastrado, o si irás a conducir, si serás moldado por las circunstancias, o si serás el molde de tu propia historia. Quien empieza el día con firmeza, termina con dignidad incluso cuando todo sale del lugar. El estoico se acuerda como quien desperta para una misión, con los pies en el suelo y la mente ancorada en la razón, con silencio interno, incluso cuando el mundo grita afuera. Y es exactamente eso que quiero compartir contigo ahora. Tal vez nadie nunca te haya dicho eso con claridad. Tal vez hayas aprendido a despertar ya corriendo, ya obligándote, ya esperando que el día te machuque, pero ahora es la hora de reaprender, de volver para adentro, de reconquistar tu primera hora, porque es en ella que se decide el tipo de vida que vas a vivir. No mañana, no al final del año, no cuando todo mejore, pero hoy, ahora. En este video te voy a entregar 10 consejos estoicos para empezar tu día con lucidez, fuerza y dirección. Son reflexiones cortas, prácticas poderosas, pensadas para alinear tu mente antes que el mundo intente arruinarla. Y si sientes que este mensaje está hablando directo con ti, deja ya tu like. Suscríbete al canal para continuar recibiendo contenidos que te despertan y fortalecen. Y escriba en los comentarios con convicción y intención. Mi día será increíble, no solo por repetir una frase, sino por asumir una elección. Porque quien empieza creyendo, ya comenzó ganando. Ahora, respira profundo, mira adentro, alinea tu espíritu y ven conmigo, porque tu día todavía está siendo escrito, y eres tú quien decidirá cómo esta historia comienza.
Uno comanda tu mente, no eres tus pensamientos. Ya te has quedado pensando en algo absurdo, negativo o incluso cruel, y luego preguntaste, ¿por qué pensé eso? ¿Qué hay de malo conmigo? Pues, la mente es una máquina que no para, produce pensamientos todo el tiempo, como nubes cruzando el cielo. Pero aquí está una verdad que muda todo. No eres tus pensamientos. Esta es una de las lecciones más poderosas que los estoicos nos dejaron, y también una de las más difíciles de aceptar en el inicio, porque crecemos creyendo que todo lo que pensamos tiene algún tipo de validez, que si algo surgió en nuestra cabeza, entonces debe tener algún valor, algún peso, alguna verdad escondida, pero eso es una armadilla. Pensamiento no es sentencia, no es identidad, no es orden, es solo ruido, a menos que tú lo escogas como dirección. Epicteto decía, no son las cosas que nos perturban, sino los juzgamientos que hacemos sobre ellas. La misma lógica vale para los pensamientos. Ellos no tienen poder por sí solos. Ellos ganan fuerza cuando crees en ellos ciegamente, cuando dejas que un pensamiento malo se instale como dueño de la casa, cuando reacciones automáticamente, sin filtrar, sin cuestionar, sin comando. Y aquí está el secreto del autocontrol. Comandar la mente es aprender a observar, observar lo que surge, notar las emociones, entender los impulsos, y solo entonces decidir lo que hacer con eso. El estoico no reprime lo que siente, él acoge, entiende, y a partir de eso, escoge con conciencia. ¿Cuántas veces has sufrido por anticipación, remuendo escenarios que ni siquiera sucedieron? ¿Cuántas noches mal dormidas por diálogos que solo sucedieron dentro de tu cabeza? ¿Cuántas decisiones impensadas, movidas por pensamientos momentáneos que no representaban ni siquiera su esencia? Todo eso es el resultado de una mente que comanda, en lugar de ser comandada. Pero el entrenamiento estoico propone el camino inverso, asumirlo lentamente, tornarse el comandante del propio pensamiento. Y eso exige práctica, paciencia y sobre todo presencia. No se trata de controlar lo que piensas, eso sería imposible. Se trata de controlar lo que haces con lo que piensas. Se trata de filtrar, cuestionar, interrumpir el ciclo automático de la reactividad. ¿Y sabes cuál es el primer paso? No identificarse con todo lo que surge en tu cabeza. Vea el pensamiento como un visitante, no como un invasor. Él aparece, notas, respiras profundo y te preguntas, ¿ese pensamiento me ayuda? ¿Es verdadero? ¿Me lleva a donde quiero ir? Si la respuesta es no, tienes el derecho de dejarlo ir. Es como alguien batiendo a tu puerta. No necesitas abrirte para todo el mundo. Ni todo pensamiento merece entrar, sentarse en el sofá y vivir. Muchos solo deben ser observados por la ventana y dispensados con un simple no. Hoy no eres bienvenido aquí. En el tiempo. Esta actitud transforma todo. Empiezas a vivir con más claridad, más leveza, y principalmente, más libertad, porque ahora no eres más un refén de la mente, eres tu ser. Y esta es la mayor victoria del autocontrol. No es suprimir sentimientos, ni fingir frieza. Es cultivar discernimiento. Es mirar adentro con firmeza y coraje, y decir, yo veo lo que está aquí, pero yo escojo lo que hacer con ello. Esta lección estoica es una bússola, un recuerdo de que no estás a merced del caos interno. Puedes entrenar tu mente para ser tu aliado, no tu enemigo. Entonces, la próxima vez que un pensamiento sombrío, acelerado o destructivo surgir, respira, observa y recuerda. El pensamiento no es destino. El pensamiento es la elección. Y la elección es tuya. 2. La emoción es un convite, no una sentencia. ¿Cuántas veces has sentido que estás tomado por una emoción a punto de pensar, no puedo evitarlo, es más fuerte que yo? Pues,
La mayoría de las personas crece creyendo que sentir algo ya es motivo suficiente para actuar. Estás en raíz, responde. ¿Sientes miedo? Retira. ¿Estás maguado? Se cierra Ann, y así seguimos, como marionetas de impulsos pasajeros, creyendo que la emoción es una sentencia, como si sentir algo fuera lo mismo que obedecer a ese sentimiento. Pero los estoicos vieron diferente. Para ellos, la emoción no es una orden, es un convite, un señal, una alerta que merece ser reconocido, pero no seguido automáticamente. La emoción no exige reacción. Ella pide reflexión, y eso cambia todo. Es claro que sentir hace parte. El estoico no era una piedra ni un robot sin corazón. Él sentía, pero él entrenaba su mente para no reaccionar al calor de la emoción. Porque el calor pasa, y las consecuencias quedan. Por eso, cuando algo lo perturbaba, su primera actitud era siempre la misma: en pausar, en respirar, en observar. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿De dónde viene? ¿Eso me ayuda a actuar con sabiduría? ¿O solo está intentándome arrastrar? Y esa es la clave. Entender que no toda emoción es confiable. A veces, ella viene cargada de pasado mal resolvido. Otras veces, es solo fruto de cansamiento, estrés, orgullo herido o expectativas frustradas. La emoción aparece como una tempestad, pero no necesitas navegar en ella. Puedes esperar, puedes elegir. Vamos a pensar en la raíz, por ejemplo. ¿Cuántas veces ella ya te hizo decir lo que no quería, hacer lo que no debía, machucar a quien no merecía? Ella es rápida, intensa, ruidosa, pero ella pasa. Siempre pasa. El problema es que cuando reacciones dentro de ella, actúas de un lugar que no es tú, es solo el calor del momento. Y después viene el arrepentimiento en el desgaste. La culpa, lo mismo, vale para el miedo. Nos paraliza, nos prende en zonas de confort, nos hace desistir antes mismo de intentar. Pero el miedo, la mayoría de las veces, no es peligro real, es proyección mental. Es él. ¿Y si, ganando vos? ¿Y si diera mal? ¿Y si me juzgaran? ¿Y si yo fracasé? Pero... ¿y si tú solo estás siendo engañado por una emoción que quiere protegerte, pero que también te impide vivir? ¿Qué hacían los estoicos entonces? Ellos entrenaban la atención plena a lo que sienten, sin entregar el lema de la vida a esas emociones. Era como si dieran: ok, veo que estoy sintiendo raiza, o tristeza, o miedo, pero eso no me define. Y no soy obligado a reaccionar a base en eso. Esta postura exige fuerza interior, porque es mucho más fácil dejar la emoción comandar. Es más fácil explotar que respirar. Es más fácil culpar que reflexionar. Es más fácil desistir que lidiar con la frustración. Pero lo fácil no transforma. Lo que transforma es el autocontrol. Es el dominio interno. Es mirar la emoción en los ojos y decir: te escucho, pero soy yo quien decide. Esta lección no es sobre reprimir sentimientos, no es sobre fingir que no siente, es sobre no ser esclavo de lo que siente. Es sobre dar un paso atrás antes de actuar. Es sobre maturidad emocional. Y sobre todo, es sobre libertad. Porque cuanto más se permite ser arrastrado por cada emoción que surge, menos se vive con conciencia. El autodominio emocional es cuando se transforma el impulso en la elección, cuando se deja de ser reactivo y se convierte en intencional, cuando se aprende que sentir no es un problema. El problema es vivir reaccionando sin pensar. Por eso, la próxima vez que una emoción venga como una onda fuerte, pare. No corra para responder, ni para escapar, ni para justificarse. Solo pare en respire. Pregúntate: ¿este sentimiento merece guiarme ahora? ¿O solo quiere ser escuchado y luego irse? Entonces, con la mente más clara y el corazón más calmo, escoge su respuesta. Porque al final, la emoción es solo un convite, y el estoico que habita en ti
sabe que aceptar o no es una elección que siempre estará en tus manos. Antes tu seguir. Solo una recuerda importante. Si quieres transformar tu vida con el estoicismo, mi manual Estoicismo para una vida moderna puede ser tu próximo gran paso. Descubre estrategias prácticas para aplicar los principios estoicos en el día a día y conquistar equilibrio, claridad y paz interior. No dejes para después. Clica ahora en el enlace en la descripción o en el comentario fijado y comienza tu transformación hoy mismo. Ahora, de vuelta a la lección. 3. Disciplina. Es libertad disfrazada. Cuando escuchas la palabra disciplina, ¿qué sientes? Para mucha gente, la primera reacción es de peso, de algo duro, restrictivo, hasta opresor y no es por acaso. Crecemos asociando disciplina a castigo, obligación, rigidez, pero los estoicos veían por otro ángulo. Para ellos, la disciplina no era la cárcel, era el camino más rápido para la verdadera libertad. Y esa idea, cuando comprendida de verdad, cambia toda nuestra relación con la vida. ¿Sabes por qué? Porque vivir sin disciplina es lo mismo que vivir como un barco sin leme. Puedes floater, puedes ir de un lado al otro, puedes tener momentos de euforia, pero en el fondo está a merced del viento, de las ondas, del acaso. El estoico, por otro lado, no quiere vivir al sabor de las circunstancias. Él quiere vivir con dirección y la disciplina es el leme de esa dirección. Epicteto decía: nadie es libre si no es el señor de sí mismo. Y ser el señor de sí no tiene nada que ver con rigidez emocional o con el control absoluto de todo lo que se siente. Tiene que ver con ser capaz de hacer lo que es cierto, incluso cuando no tiene voluntad. Eso es lo que diferencia a los fuertes de los frágiles, a los libres de los rehenes, a los conscientes de los impulsivos. Piénsalo conmigo. ¿Qué es más libertador? ¿Hacer lo que se quiera todo el tiempo o ser capaz de actuar con sabiduría, incluso cuando la voluntad grita al contrario? Porque la voluntad cambia, oscila, evoluciona. Hoy quieres trabajar. Mañana no quieres salir de la cama. Hoy quieres cuidar de la salud. Mañana quieres exagerar. Hoy estás motivado. Mañana estás exhausto. Si tu vida depende de motivación, de emoción o de inspiración, será como una montaña rusa. Pero si tu vida se apoya en la disciplina, se convierte en firme, estable y sobre todo, previsible para ti mismo. Y aquí está el punto más transformador. La disciplina es una construcción non aislesta. Es hecha en detalle, en la pequeña elección, en el entrenamiento diario. Y lo más bonito, cuanto más practicas la disciplina, más libre te sientes. Libre de la culpa, libre del arrepentimiento, libre de la sensación de descontrol, porque sabes que estás cuidando de ti mismo, que estás siendo leal al que crees, que estás plantando ahora lo que quieres coger después. La disciplina, para los estoicos, era una forma de respeto propio, de amor a la excelencia, de compromiso con la propia evolución. No era algo que sofocaba, era algo que sostenía, como la raíz sostiene al árbol, incluso si queda escondida. Es ella quien mantiene todo firme cuando el viento sopla fuerte. Pero mira, ser disciplinado no significa vivir de forma inflexible. La disciplina estoica es inteligente. Ella entiende los límites, reconoce los momentos de pausa, respeta el cuerpo y la mente, pero no cede al comodismo. Ella sabe la diferencia entre descanso y desistencia, entre cuidado y autoengano. Ella es compasiva, pero no connivente. Y aquí va un punto práctico. La disciplina empieza con pequeñas victorias. No intentes cambiar todo de una vez. Empieza con lo que más evitas. Un hábito, una rutina, una actitud. Escoge un punto, solo uno, y sea fiel a él por 7 días. Después, aumenta el tiempo. Después, aumenta el desafío. Vai poco a poco.
verás que estás creando en ti un territorio interno de fuerza y claridad. La gran armadilla para quien quiere ser disciplinado es creer que necesita sentir voluntad para actuar. Y eso es ilusión. Los grandes resultados no vienen cuando estás inspirado. Vienen cuando haces lo mismo sin voluntad, incluso sin ver a nadie, incluso sin aplausos, porque ahí estás construyendo algo sólido, algo que el tiempo no derruba. Y cuando miras atrás y notas que has cumplido tu palabra con ti mismo, algo cambia dentro de ti, tu autoestima crece, tu confianza se fortalece. Y tal vez lo más importante, empiezas a respetarte. ¿Y quien se respeta? No se vende barato, no se abandona, no negocia con la propia verdad. La disciplina es el mayor acto de amor propio que existe, porque te protege de ti mismo, de tu lado preguiçoso, de tu lado sabotador, de tu lado impulsivo. Te recuerda todos los días a quien quieres ser, y te guía hasta allí. Entonces, la próxima vez que miras a la disciplina como algo pesado, recuerda, en verdad, es libertad disfrazada, y todo estoico sabe. Quien tiene dominio sobre sí, tiene dominio sobre el mundo. 4. Pausa, después actúa. En el mundo en el que vivimos, la velocidad se convirtió en un padrón. Las personas se orgullan de ser rápidas, de responder sin pensar, de tomar decisiones inmediatas, de actuar en impulso, como si eso fuera sinónimo de autenticidad. Pero la verdad es otra. La velocidad de la reacción no siempre es sabiduría, y muchas veces es exactamente lo que nos afasta de ella. El estoicismo nos enseña un principio que puede cambiar completamente la forma como lidamos con las situaciones de la vida. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y es en ese espacio que vive nuestra libertad, nuestra fuerza, nuestro verdadero poder. ¿Sabes aquella sensación de ser engullido por una situación? Cuando alguien te ofende y tú sientes la raíz subiendo. Cuando una noticia mala llega y tú ya piensas en lo peor. Cuando algo sale fuera del control y el desespero toma cuenta. En estos momentos la tendencia natural es reaccionar instintivamente, sin pensar. Pero es exactamente en esta hora que el estoico respira, pausa, y solo después actúa. Y esta pausa no es fraqueza, no es lentitud, no es inseguridad, es inteligencia emocional en su estado más puro, es sabiduría en movimiento, es la alma diciendo a la mente, espere. No necesitamos ser rehenes del impulso, podemos elegir con más claridad. Epicteto decía que nadie es libre si no es el señor de sus reacciones. Y esta frase vale oro, porque al final, nuestra verdadera libertad está en nuestra capacidad de responder con conciencia y no solo reaccionar con instinto. Reaccionar es automático, es inmediato, es animal. Pero responder exige presencia, exige lucidez, y la diferencia entre las dos actitudes es lo que separa una vida en paz de una vida en conflicto constante. ¿Cuántas veces te arrepentiste por haber dicho algo en el calor del momento? ¿Cuántas veces tomaste una decisión con raíz y luego tuviste que lidiar con las consecuencias? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando deberías haber dicho no? ¿O tomaste una actitud precipitada que tú mismo sabías que no era la mejor? Esas decisiones no fueron fruto de maldad, fueron fruto de ausencia de pausa, de no dar a sí mismo el tiempo necesario para reflexionar antes de actuar. Y cuanto más ignoras este espacio entre el impulso y la elección, más te conviertes en prisionero de tus emociones, más te alejas de lo que crees, y más construyes una vida reactiva y no intencional. A la pausa estoica no es pasividad, es preparación, es acción. Madura es crear un intervalo sagrado entre lo que sucede y lo que haces con lo que sucede. Y en ese intervalo preguntas, ¿esto merece mi energía? ¿Esta reacción representa quién soy?
¿Esta elección me lleva más cerca o más lejos de lo que quiero construir? Esta práctica es difícil al principio porque exige esfuerzo. La mente quiere correr, el corazón dispara, el cuerpo quiere actuar, pero cuando respiras profundo, incluso por 3 segundos, algo dentro de ti se reorganiza, la emoción pierde fuerza, la claridad entra, y el autocontrol empieza a florecer. Es como si entrenaras un músculo invisible, y de hecho es eso, el músculo de la conciencia, del dominio interior. Y cuanto más practicas esta pausa, más se convierte en natural, hasta que un día te dices que ya no reacciones como antes, ya no respondes de forma impulsiva, ya no te dejas arrastrar por cualquier onda que aparece. Desarrollas lo que los estoicos llamaban la ataraxia, la paz que nace del dominio de sí, la tranquilidad de quien no necesita ganar en grito, ni correr para tener razón, ni probar nada para nadie, porque la victoria verdadera está en mantener la mente calma cuando todo quiere sacarte del eje. Por eso, la próxima vez que algo te afecte, no respondas inmediatamente. No tomes una decisión mientras estés emocionado. Solo pare, respira despacio. El espacio no enfraquece la acción, lo purifica, le tira el peso de la reacción automática y le pone en su lugar la elección consciente. Y con el tiempo, esta pausa cambia todo. Sus relaciones se mejoran, sus decisiones se vuelven más alineadas con sus valores. Su mente se vuelve más leve, porque sales del modo automático y entras en el modo sabio. Pausar es una práctica de poder, y el estoico verdadero sabe que la acción más fuerte es aquella que nace del silencio de la mente y de la claridad de la alma. 5. Entrene en el frío para soportar el fuego. ¿Has percibido cómo las situaciones difíciles de la vida pegan a las personas de sorpresa, como si fuera algo inesperado, injusto, desproporcional? Pero lo que los estoicos nos enseñan es exactamente lo contrario. El sufrimiento no debe ser sorpresa, debe ser preparación, y es por eso que ellos entrenaban la mente y el espíritu antes mismo de que los problemas surgieran. Entrenaban en el frío para soportar el fuego. Marco Aurelio, emperador y filósofo, decía: cuando te levantas por la mañana, prepárate para encontrar personas egoístas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envejosas. Esta frase no es sobre pesimismo, es sobre realismo fortalecido, sobre armarse por dentro para que el mundo afuera no te quepa por entero, sobre convertirte en una roca en medio de la tempestad. Y aquí está la llave. No fortaleces la mente cuando todo está tranquilo, fortaleces la mente cuando escoge enfrentar voluntariamente los pequeños desconfortos, cuando decide no ser jefe de la zona de confort, cuando de forma deliberada se expone a aquello que desafía, que exige, que extiende sus límites con propósito. Este es el entrenamiento en el frío. Séneca hablaba sobre la práctica de la pobreza voluntaria. Por algunos días comía menos, dormía en el suelo, vestía ropa simple y repetía para sí: ¿es eso lo que temía? No era por masoquismo. Era por libertad. Él quería tener certeza de que, aunque todo fuera retirado de él, aún así permanecería entero. Ese el poder interior. Ese es el dominio. Pero ¿cómo aplicarlo hoy? Tal vez no necesites dormir en el suelo ni vestirte como un mendigo. Pero puedes, por ejemplo, abrir manos de pequeños desconfortos intencionales. Puedes levantarte más temprano, incluso con sueño. Puedes decir no cuando quieres agradar a todo el mundo. Puedes concentrarte en una tarea por 1 hora sin mirar al celular. Puedes terminar lo que empieza, incluso sin motivación. Estos actos simples, cuando repetidos, crean resistencia mental, porque la disciplina nace en el desconforto. La resiliencia nace en el esfuerzo. La paz interior no nace de la facilidad, sino de la capacidad de mantenerse firme incluso cuando la vida
no coopera. Es como un guerrero entrenando en la nieve antes de la guerra. Cuando el calor de la batalla llega, él no se desespera, porque ya sintió el frío antes, ya enfrentó el desconforto, ya conoce la dolor y, más importante, ya sabe que ella pasa. El estoico es ese guerrero de la mente. Ya conoce la dolor y, más importante, ya sabe que ella pasa. El estoico es ese guerrero de la mente. Él sabe que la dolor vendrá, pero también sabe que ella no lo define. No necesitas esperar que la crisis llegue para aprender a lidiar con ella. Puedes y debes prepararte ahora. A cada actitud en la que escoges el esfuerzo en vez de la facilidad, estás reforzando tu mente. Cada vez que resistes al impulso y actúas con intención, estás entrenando en el frío. Y eso no significa vivir en sufrimiento. Por el contrario, significa vivir con más leveza. Porque el miedo se disminuye cuando la preparación aumenta. La ansiedad se enfraquece cuando la mente está lista. El caos no asusta tanto cuando sabes que por dentro hay firmeza. Pero aquí está lo que muchos erran. Piensan que la preparación mental es solo teórica, que basta leer, reflexionar, ver videos. No, eso es solo el comienzo. El verdadero fortalecimiento viene en la práctica, en el día a día, en las pequeñas batallas internas, en los momentos en que nadie está mirando, pero tú decides hacer lo correcto, aún así. ¿Quieres un ejemplo simple? Cuando estás con raíz, pero decides calarte. Cuando estás cansado, pero aún así cumples tu promesa. Cuando sientes miedo, pero actúas con coraje. Cada una de estas actitudes es un entrenamiento, y cada entrenamiento te aproxima del autocontrol. Entrenar en el frío es eso. Desafiarte en tiempos de calma, para no perderte en tiempos de crisis. Es voluntariamente ponerte en situaciones que te exigen, para que cuando la vida te exige de verdad, ya estés preparado. Es entender que el desconforto no es enemigo, es profesor. Y cuanto más entrenas, menos se avala. Las críticas pesan menos. Los imprevistos te desmontan menos. Las emociones pierden el poder de dominarte, porque dentro de ti hay la estructura, el piso, la preparación. El estoico no espera el incendio para aprender a lidiar con el fuego. Ya pasó por el frío, ya se fortaleció, ya construyó en silencio la base de una mente inabalable. Hay un enseñamiento estoico que va contra casi todo lo que escuchamos hoy en día. Mientras el mundo nos incentiva a querer más, buscar más, conquistar más, los estoicos decían, desea menos. No porque eran contra el crecimiento, pero porque sabían que el deseo desesperado es la raíz de muchas angustias. Ellos comprendían que cuanto más deseas, más vulnerable te conviertes. Y tal vez eso suene extraño a primera vista. Al final, vivimos en una era en que nos dicen para soñar alto. Ir atrás de todo nunca sei contento. Pero, ¿será que eso realmente trae paz? ¿O será que ese deseo constante nos deja siempre insatisfechos? Como si algo estuviera siempre faltando, como si nunca fuéramos buenos lo suficiente, ni tuviéramos lo suficiente. El estoicismo nos ofrece una perspectiva más profunda. Cuanto menos tú necesitas, más libre tú eres, porque lo que te prende no es lo que te falta, es lo que tú crees que necesitas a todo costo, y ese a todo costo es el problema, es lo que te hace perder el equilibrio. El sueño, la claridad, es lo que te hace esclavo de lo que aún no tienes. Séneca decía, pobre no es quien tiene poco, es quien desea mucho. Esta frase dice todo, Juan, porque no importa lo que tengas, si tu deseo no tiene límite, serás eternamente insatisfecho. Y quien vive así, nunca está en paz. Estás siempre corriendo, comparando, compitiendo. Estás siempre sintiéndose menor de lo que debería, porque el deseo lo arrastra para lejos de sí mismo. Por eso,
Los estoicos cultivaban una práctica poderosa, el desapego de los excesos, no solo de las cosas materiales, sino también de los deseos emocionales, del deseo de control, de reconocimiento, approbation, de siempre tener razón, de ser admirado todo el tiempo. Ellos sabían que muchos de esos deseos, cuando no controlados, se convierten en gemas invisibles. Pero mi Rabin, desear menos no es lo mismo que se acomodar, no es vivir apagado sin objetivos, sin sueños, es vivir con discernimiento, es saber lo que realmente importa, es reconocer que hay cosas que valen tu esfuerzo y otras que solo consumen tu alma. Y aquí entra el segundo punto de esta lección. Resist, porque una vez que escoges desear menos, necesitas aprender a resistir a lo que intenta llevarte de vuelta. Los deseos son seductores. Ellos susurran que la felicidad está en el siguiente paso, en la próxima conquista, en el próximo sí que escuchas de los demás. Pero el estoico sabe. La felicidad real está en no necesitar de todo esto para sentirme completo. Resistir es un entrenamiento. Es una elección que haces todos los días. Es decir, no cuando la mente quiere decir solo esta vez. Es no ceder al impulso de buscar alivio inmediato. Es no aceptar cualquier cosa solo porque tu ego está caro. Es tener un criterio interno más fuerte que las tentaciones externas, y esto vale para todo. Resistir al consumo innecesario, al placer instantáneo, la necesidad de agradar. Resistir al impulso de responder en el calor del momento. Resistir al deseo de probar algo para los demás. Cada resistencia es una victoria silenciosa, y cada victoria te hace más libre. ¿Quieres saber si estás en el camino del dominio de ti mismo? Pregúntate, ¿yo controlo mis deseos? ¿O soy controlado por ellos? ¿Puedo sentirme bien incluso cuando no tengo lo que quiero? ¿Soy capaz de adiar el placer en nombre de lo que realmente creo? Estas preguntas son un espejo, y a veces ellas revelan que aún somos guiados por voluntades que no son realmente nuestras. Solo herdamos, copiamos o buscamos para llenar un vacío que ni siquiera entendemos bien. El estoicismo nos invita a reducir ese vacío, y no llenándolo de cosas, pero vaciando los excesos, quedándonos solo con lo esencial. Y lo esencial casi siempre es invisible. Es la paz que viene de una mente en orden. Es la satisfacción de no ser más refén de deseos pasajeros. Es la leveza de no necesitar probarse todo el tiempo. Por eso, si quieres tener más autocontrol, comienza cuestionando lo que realmente deseas. Reavalie tus metas, tus impulsos, tus deseos. Pregúntate, ¿esto viene de mí o del mundo a mi vuelta? Y una vez que veas con claridad, empieza a practicar el desapego de lo que pesa y la resistencia a lo que te afasta de tu centro. Porque, al fin y al cabo, cuanto menos deseas, más dominas, y cuanto más resistas al desnecesario, más espacio crea para lo que es verdadero. 7. Ansía un guardián de tu boca. Las palabras tienen poder, y muchas veces más poder de lo que imaginamos. Pueden curar o herir, pueden acalmar o provocar, pueden abrir caminos o destruir puentes, pero el problema es que la mayoría de las veces hablamos antes de pensar. ¡Guay! Este hábito, tan común como peligroso, revela una de las mayores fraquezas del ser humano, la incapacidad de dominar la propia boca. Los estoicos sabían de esto, y por eso, una de las virtudes que más cultivaban era el silencio, pero no un silencio vacío de quien se omite o se cala por miedo. Era un silencio estratégico, fuerte y consciente, un silencio que nace de la sabiduría de quien entiende que ni todo necesita ser dicho, y que muchas veces calar es una forma de autocontrol. Epicteto decía: Dios nos dio 2 orejas y apenas una boca para que escutemos más y hablemos menos. Y esta frase, a pesar de simple, carga un enseñamiento profundo, porque el impulso de hablar es una forma de ansiedad disfrazada. Queramos explicar.
justificar, vencer discusiones, probar puntos de vista, responder en el momento. Pero lo que los sabios hacen es exactamente lo contrario. Respiran, observan, filtran y solo después, solo si es necesario, hablan. Y aquí está una verdad incómoda. Mucha gente pierde grandes oportunidades en la vida porque no sabe controlar lo que dice. Relacionamientos que se rompen por palabras lanzadas en el calor de la raíz. Puertas que se cierran por comentarios impensados. Conflictos que aumentan porque alguien no consiguió simplemente quedarse en silencio cuando todo lo que la situación pedía era un poco de calma. Es por eso que el verdadero autocontrol no se mide solo en lo que haces, sino en lo que decides no decir. Porque hay fuerza en resistir la voluntad de responder. Hay sabiduría en saber la hora de calarse, y hay grandeza en percibir que ni toda verdad necesita ser hablada, que ni toda crítica merece respuesta, que ni toda provocación vale su energía. Pero controlar la boca no significa reprimir sentimientos. Significa aprender a cuidar de la forma en que se expresa. Significa canalizar la emoción, la frustración o la dolor de manera consciente, sin necesidad de despejar en los otros lo que tú mismo aún estás digeriendo. Es respetar el tiempo de las palabras y respetar también su propio tiempo interno. La boca, cuando descontrolada, es una fuente directa entre la emoción y el mundo. Y eso puede ser peligroso, porque una palabra dita no vuelve. Puedes pedir disculpas, puedes arrepentirte, puedes intentar arreglar, pero el daño muchas veces ya está hecho. Es como una flecha que fue lanzada. Puedes hasta lamentarla, pero no puedes más impedir que ella acerque el objetivo. Por eso, los estoicos nos invitan a ser guardi, es de nuestra palabra, a elegir las palabras como quien escoge semillas, porque lo que plantas en los otros más temprano o más tarde, puede volver en forma de conflicto, desconfianza, de mago o de respeto, de admiración, de conexión verdadera. Y esta vigilancia no es solo para los momentos difíciles, es también para el día a día, para no caer en la armadilla de la fofoca, de la crítica vacía, del comentario malvado disfrazado de opinión. Es para recordar que no necesitas decir todo lo que piensas. Necesitas decir solo lo que construye, lo que eleva, lo que tiene propósito. Eso exige entrenamiento, porque la voluntad de reaccionar con palabras es fuerte. Pero cuanto más entrenas el silencio consciente, más percibes que hablar menos es, muchas veces, hablar mejor, que el impacto de una palabra dita con intención vale más que 10 ditas en el impulso, que el respeto comienza en la escucha, y que una mente fuerte siempre se expresa con equilibrio. Entonces, si quieres cultivar el autocontrol, comienza por donde muchos negligencian, por la boca. No hables por ansiedad, no critiques por impulso, no prometas por emoción y no destruyes por orgullo. Aprende a usar tu voz como un instrumento de sabiduría, porque, al fin y al cabo, lo que sale de tu boca dice más sobre ti que sobre el mundo a tu vuelta. Y recuerda, ser guardián de tu palabra es también ser guardián de tu paz, porque quien domina lo que dice, domina también lo que siente. Y quien domina lo que siente, vive con mucho más leveza y verdad. 8. Fortalece la alma en la rutina. Mucha gente cree que la fuerza interior aparece en los grandes momentos, en las pérdidas crisis, en las decisiones difíciles. Y sí, en esos momentos se revela. Pero lo que pocos perciben es que no nace allí. Nace mucho antes, en las repeticiones silenciosas de la rutina, en los pequeños hábitos que nadie ve, en los detalles que parecen insignificantes, pero que moldan la estructura de la alma. El estoicismo es una filosofía de la acción cotidiana. No exige que se vuelvas un maestro iluminado de la noche al día. Te invita a empezar por lo que está a tu alcance hoy,
ahora. Y casi siempre eso significa comenzar por la rutina. Epicteto decía, no se vuelvas un filósofo solo en palabras, sino también en actos. En otras palabras, no adianta admirar la virtud si no la practicas en el día a día. La disciplina no se construye en momentos extraordinarios. Se construye cuando te acuerdas y escoges actuar, incluso sin voluntad. Cuando repites una actitud coherente con tus valores, incluso si parece demasiado pequeña para importar, la alma se fortalece. Por ejemplo, cuando te levantas en el horario comprometido, incluso si estás con vergüenza, cuando dices N o a lo que te aleja de tus principios, incluso si nadie te mira, cuando te tratas a alguien con respeto, incluso si estás en un día difícil, cuando cumples la palabra que dio, incluso para ti mismo. Estos gestos simples, repetidos todos los días, construyen una base sólida, y es esta base que te sostiene cuando las tempestades vienen, porque siempre vienen. El sufrimiento, la frustración, el conflicto, forman parte de la vida. Y quien no construyó firmeza en la rutina desmorona en la crisis. La rutina es donde la filosofía se transforma en práctica, donde lo que crees se transforma en lo que haces. Es allí, en lo ordinario, que la alma se molda, porque es fácil ser firme cuando todo va bien. Difícil es mantenerse justo, calmo, centrado en las pequeñas presiones diarias, en los atrasos, en las irritaciones, en los imprevistos, en las tareas que se acumulan. Los estoicos no esperaban momentos especiales para practicar la virtud. Ellos hacían de la vida común su campo de entrenamiento. Y esto es un enseñamiento valioso, porque cada día es una oportunidad de fortalecer la alma. Cada simple acción es una oportunidad de ser más fuerte, más coherente, más centrado. No necesitas hacer algo grandioso para cambiar tu vida. Necesitas ser constante en lo que es esencial. Comer mejor hoy. Respirar profundo antes de responder. Elegir lo que edifica. Cumplir lo que promete. Pensar antes de actuar. Reavaliar lo que consume tu atención. Todo esto parece poco, hasta que lo haces por semanas, por meses, y se da cuenta de que se convirtió en alguien más firme por dentro. Y más cuando se transforma la rutina en disciplina, su autoestima crece, porque se convierte en confiar en sí mismo, respetando sus propios límites, percibiendo que es capaz de mantener el control incluso cuando nadie te está pidiendo. Esto te da un senso de dignidad que no depende de la aprobación externa. Y esto, mi amigo, es libertad. Es importante entender que no se trata de perfección. Habrá días difíciles, días de falla, de caída, de cansado. Pero lo que diferencia al estoico es que él siempre vuelve, siempre recomienza. Siempre vuelve a la práctica, porque él sabe que el camino no es hecho de victorias absolutas, sino de consistencia. Y la consistencia solo es posible en la rutina. Por eso, no subestime el poder de lo que haces todos los días. Su comportamiento más recurrente molda su carácter. Sus hábitos construyen su fuerza o la sabotan, y no hay neutralidad en eso. O fortaleces la alma o enfraqueces. Entonces pregúntate, ¿qué está construyendo mi rutina en mí? ¿Me está aproximando de quién quiero ser? ¿O me distraigo de eso? Y si la respuesta es incómoda, no te desesperes. 9 apenas comienza. Un paso una escuela. Un hábito porque el alma no se fortalece de una vez. Se fortalece de dentro hacia afuera. Y día tras día. 9 no reacan. Escuela. ¿Ya se arrepintió por haber dicho algo en el calor del momento? ¿Ya tomó una decisión impensada? Y después se quedó remuendo, preguntándose ¿por qué reaccionó de esa manera? ¿Ya sintió que reaccionó demasiado rápido y mal? Si la respuesta es sí, no estás solo. Todos pasamos por eso, porque la reacción es automática, es instintiva, es emocional. Pero
El estoico nos enseña otra forma de lidiar con el mundo, en vez de reaccionar y elegir. Esta lección parece simple, pero exige un tipo de fuerza que no se ve, la fuerza del discernimiento. Los estoicos sabían que el poder de elegir la propia respuesta es lo que define una mente fuerte, porque reaccionar es ser refén, es dejar que el otro diga cómo se comporta, es ceder a la provocación, a la emoción, al impulso, pero elegir es ser soberano sobre sí mismo. Epicteto decía que los hombres no son perturbados por las cosas, sino por la visión que tienen de las cosas. Es decir, no es lo que sucede que nos desestabiliza. Es cómo interpretamos, cómo damos sentido, cómo elegimos lidiar con eso. Y eso pone toda la responsabilidad de vuelta en nuestras manos. Cuando alguien te ofende, la reacción inmediata puede ser responder con agresividad, intentar vencer la discusión, mostrar que no eres fraco. Pero lo que el estoico hace es diferente. Él siente la raíz, pero no actúa dentro de ella. Él observa, respira y escoge la mejor respuesta. Porque él sabe que, al final, quien reacciona con furia se vuelve igual al provocador, y quien escoge con calma preserva la dignidad. La misma lógica vale para el miedo, la tristeza, la ansiedad. Reagir a cada emoción que surge es vivir como un fantoche interno, como alguien que está siempre en las manos de algo que no puede controlar. Pero cuando paras, observas y escoges, vuelves al control. Transformas el impulso en sabiduría, el caos en claridad, la fraqueza en fuerza. Y es importante entender que elegir no significa fingir que no siente. Significa no permitir que el sentimiento te arrastre. Significa dar un paso atrás antes de actuar. Significa percibir que entre lo que sientes y lo que haces hay un espacio. Y en ese espacio vive tu libertad. Esta práctica cambia todo, porque cuando escoges cómo responder, no eres más dominado por lo externo. La crítica ya no te atinge como antes. El error de los demás ya no dice su humor. La instabilidad alrededor ya no contamina tu paz. Vives de adentro hacia afuera, con propósito, con lucidez, pero eso exige entrenamiento. El autodominio no nace de la noche al día, es cultivado en las pequeñas situaciones, cuando escoges no discutir por algo irrelevante, cuando respiras antes de responder a aquella mensaje atravesada, cuando dejas pasar una provocación, no por fraqueza, sino por maturidad. Cada escola de estas fortalece tu carácter, y cada vez que dejas de reaccionar, crece. El mundo está lleno de gente reactiva, gente que explota, que se ofende fácilmente, que vive como si todo fuera personal. Pero el estoico vive diferente. Él es centrado. Él es firme en el escoge, porque él sabe que ser fuerte no es reaccionar a todo. Es saber lo que merece respuesta y lo que merece silencio. Y cuanto más desarrollas esta habilidad, más leve se vuelve la vida, porque percibes que no necesitas controlar lo que está afuera, solo necesitas controlar lo que está adentro. Y cuando eso sucede, hasta los días difíciles cambian de color. Ellos no dejan de ser difíciles, pero tú dejas de ser frágil frente a ellos. Entonces, la próxima vez que algo te irrita, te frustra, o te deja tentado a reaccionar al impulso, pare en respira. Recuerda, no eres obligado a responder en el mismo tono. Puedes elegir tu tono, y puedes, con esa elección, preservar tu energía, tu paz, tu fuerza. Al final, esta lección es sobre el poder, pero no el poder de controlar a los demás. Es el poder de no ser controlado por nadie, ni siquiera por ti, cuando estás dominado por la emoción. Y ese, tal vez, sea el mayor poder que alguien puede conquistar. 10. Domínate cuando nadie está mirando. Es fácil parecer fuerte cuando todo el mundo está asistiendo, cuando hay aplauso, cuando hay expectativa, cuando hay alguien para elogiar, juzgar o evaluar.
Pero el verdadero dominio de si no sucede en el palco, sucede en los escenarios. Se revela en las elecciones silenciosas, en las pequeñas decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Los estoicos lo comprendían profundamente. Para ellos, la virtud no era un teatro, no era la apariencia, era la práctica. Séneca decía: el verdadero progreso es medido cuando, incluso solo, te comportas como si estuvieras siendo observado por los más sabios. En otras palabras, lo que haces en secreto revela quién eres de verdad, y eso es profundo, porque todos nosotros, en algún nivel, somos tentados a vivir para el mirar de los otros, a hacer lo cierto cuando hay audiencia, a mantener la compostura cuando sabemos que alguien está mirando. Pero lo que el estoico busca no es aprobación. Es integrity. Él vive de acuerdo con sus principios porque cree en ellos, no porque alguien está observando. Esa lección requiere coraje porque nos confronta con nuestra parte más íntima, aquella que nadie conoce, aquella que no es filtrada para las redes sociales, aquella que solo nosotros sabemos cómo es. Y ella pregunta: ¿eres coherente con lo que pregas? Incluso en el silencio, incluso en la soledad. El verdadero autodominio es cuando dices no a un impulso destructivo, incluso cuando tendrías la oportunidad de ceder sin que nadie lo descubriera. Es cuando eliges la disciplina, incluso sabiendo que nadie te pediría si te desistieras. Es cuando mantienes la palabra sin prestigio, sin premio, sin audiencia. Y el motivo es simple, porque sabes quién quieres ser. Tienes un código, tienes una dirección, y no importa si alguien va a ver o no, te comportas de forma íntegra, porque eso honra tu propia alma. ¿Cuántas veces caímos en la tentación de solo de esta vez, de que nadie sabrá, de que no hay problema? Es ahí que vive el peligro, porque es en ese momento que testamos nuestro verdadero carácter. Es fácil ser fuerte frente a los demás, pero es difícil ser fuerte cuando solo sabes de tu fraqueza. Y más, esas pequeñas concesiones silenciosas se acumulan y desgastan tu fuerza interna, enfraquecen tu confianza en ti mismo, porque en el fondo sabes, sientes, percibes que no estás siendo fiel a lo que crees. Y esa desconexión duele, corrompe, desestabiliza. El estoico vive para sí, no para el mirar a otro. Se compromete con lo que es cierto porque lo cierto es un valor absoluto, no una performance. Y por eso busca consistencia. Quiere ser lo mismo en público y en privado, porque esa coherencia trae paz, trae fuerza, trae autoestima. ¿Has visto cómo se siente bien cuando cumple lo que prometió a sí mismo? Aunque nadie lo sepa, aunque no haya reconocimiento, hay un tipo de alegría serena que brota del compromiso silencioso con la propia verdad, y esa alegría no depende de aplausos. Viene de la honra personal. Ser firme cuando todos miran es un desafío, pero ser firme cuando nadie está viendo, eso es maestría, eso es virtud lapidada, eso es la esencia del autocontrol. Y lo más interesante es que, cuanto más vives así, más te fortaleces por dentro, porque empiezas a respetarte, empiezas a confiar en ti mismo, empiezas a sentir que no necesitas la validación externa para sentirte completo, y esa sensación de integridad te hace caminar con la cabeza levantada, con el corazón ligero, con la mente en paz. Por eso, la próxima vez que estés frente a una elección y pienses que nadie va a saber, pare, respira y pregúntate a ti mismo: ¿pero yo voy a saber? Y eso es suficiente. Esa pregunta puede salvarte de muchas armadillas. Al final, el verdadero dominio de si no busca reconocimiento, él busca coherencia, él busca fidelidad a la propia conciencia, él se construye en silencio, crece en la soledad y florece cuando, incluso lejos de los ojos del mundo, tú escoges hacer lo que es cierto. Si llegaste hasta aquí, saiba de una cosa: eso ya es un señal de fuerza de interés genuino, por evolucionar, por conocerse, por dominar a sí mismo. Y es exactamente esta actitud silenciosa, constante y determinada
que transforma una vida común en una jornada extraordinaria. Dominarse es un trabajo diario. No es sobre ser perfecto, sino sobre ser coherente, sobre elegir con conciencia, resistir al impulso, hablar con sabiduría, actuar con intención. Y puedes hacerlo. Ya estás haciendo un paso cada vez. Si este video te tocó de alguna forma, si alguna de estas lecciones habló directamente con ti, deja tu like, porque eso nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Suscríbete al canal, porque aquí, todos los días, buscamos crecer por dentro, con la mente firme y la alma en paz. Y ahora, quiero invitarte a declarar esta fuerza en los comentarios. Si te quedaste hasta aquí, escriba con convicción: yo quedé hasta el final, porque esta frase es más que un comentario. Es un símbolo de disciplina y compromiso con su mejor versión. Nos vemos en el próximo video.